Jacur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Como diciendo, yo soy el último de esa especie, o sea, soy el más rudo de todos. Él no pensaba ser un gran sabio, él se daba cuenta que era muy rudo, seguro que era un campesino, no sabemos. Ellos dicen cosas como esas, y ellos dicen, bueno, yo no tengo entendimiento, pero había algo que él entendía mejor que los entendidos del mundo. Mire lo que este rudo que no entiende dice: yo ni aprendí sabiduría. A lo mejor era analfabeto, quién sabe, no aprendió sabiduría del mundo, ni conozco la ciencia del santo. Al santo sí lo conocía, pero su ciencia no alcanzaba a entender a Dios, pero algo entendió. Y dice: ¿quién subió al cielo y descendió? Y esa es la misma palabra que utiliza el apóstol San Pablo en una de sus epístolas, de hecho en la epístola a los romanos, y empieza a decir: ¿quién encerró los vientos en sus puños? Él ve que algo pasa con los vientos, pero ve que los vientos están encerrados por una mano invisible, y él dice: ¿y de quién es esa mano? ¿Quién es el que está dirigiendo? ¿Quién es el que está manejando los vientos? Así como le pasó a Pachacútec. ¿Quién fue Pachacútec? Fue un gran inca antes de la llegada de los españoles. Fue el responsable de la construcción de Machu Picchu, cerca de Cusco. Y ese Pachacútec comenzó a darse cuenta de algo y convocó un concilio de sacerdotes del sol, porque los incas adoraban al sol y le llamaban Inti. Y Pachacútec los convocó en un lugar que se llamaba Coricancha y los reunió allí y empezó a decirles: ¿saben una cosa? Inti, o sea, el sol, no es el verdadero Dios. Aunque la palabra que usaban no era Dios, pero significaba eso. La palabra era Viracocha, pero se refería a la deidad en general. Y les dijo: Inti, el sol, no es el verdadero Dios. Estoy traduciendo a nuestro lenguaje, ¿no?, más cercano en el sentido de las palabras de él en el concilio de Coricancha. Porque si Inti fuera Dios, no tendría por qué salir siempre por el oriente y recorrer el mismo camino todo el tiempo y ponerse en occidente. Si él fuera Dios, un día podría no salir, o salir por el occidente, o salir por el norte o por el sur, y demostrarnos que él es Dios. Así que Inti, que sale siempre por el mismo camino, él está obedeciendo una ley que le pusieron a él. Por lo tanto, ese que le puso la ley a Inti, ese sí es el verdadero Dios. Pachacútec, pensando en eso, que el sol es apenas una criatura que estaba siguiendo una ley, pero el que le puso esa ley, ese sí era Dios, o ese sí es Dios, ese fue Pachacútec. Entonces, volvamos a Proverbios. Dice: ¿quién encerró los vientos en sus puños? Él no estaba leyendo el libro de Proverbios. Él estaba viendo los vientos y veía que los vientos seguían una ley, estaban encerrados, como dice Salomón: sale por el norte, da la vuelta por allá y vuelve por acá. Así como después hizo Torricelli, aquel hombre que calculó el peso de los vientos. Salomón ya hablaba de eso en Eclesiastés. Entonces, miren de dónde él estaba deduciendo que detrás del movimiento de los vientos había un quién, que aquí está con mayúscula. ¿Quién hizo esto? Y eso era uno de los más rudos de su tiempo, que no entendía nada, pero entendía más que muchos sabios, más que muchos ateos que pretenden ser sabios. Y dice: ¿quién ató las aguas en un paño? Se dio cuenta que las aguas llegaban hasta aquí, como dice el Señor: hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. De vez en cuando un tsunami, un maremoto, pero de vez en cuando, para mostrar que la normalidad no es el terremoto por la mañana y el maremoto por la tarde. ¿Qué tal que fuera maremoto por la mañana y maremoto por la tarde? Podría ser, ¿verdad? ¿Qué tal que fuera maremoto por la mañana y todos los días maremoto? Pero hermano, tú vas a la playa y llegan las olas hasta tus pies, justo para masajear
masajearte la espalda, todo preparado para ti. Los bananos dan una vueltecita en su forma natural, así, son curvitos para poder comerlos. ¿A quién se le ocurrió semejante maravilla? Hay un montón de maravillas que uno no los ve porque está demasiado acostumbrado, pero cuando empieza a ver hay que preguntar: ¿y quién fue el que hizo esto? No el cómo, porque el cómo es escaparse del quién, porque detrás del cómo hay otro cómo. También Aristóteles, por ejemplo, llegó a hablar de Dios, usó esa palabra teos. Él escribió primero un libro que se llamaba La Física y hablaba de las cosas físicas, pero pronto descubrió, bueno, esto se mueve porque lo mueve este otro, o sea, que hay como un motorcito anterior a este que es el que produce el movimiento de este otro y de este otro. Bueno, pero a este, ¿quién lo movió? Bueno, otro, y a este otro y otro, y de cómo en cómo llega a la conclusión en otro libro que ya no le llamó la física, sino la metafísica, meta más allá de la física, que hay un primer motor que nadie lo mueve a él, más él es el que mueve todas las demás cosas, y le llamó Teos, o sea, Dios. Aristóteles no estaba leyendo la Biblia, se daba cuenta por su entendimiento. Lo que dice aquí: por medio de las cosas hechas, el eterno poder y la deidad se hacen claramente visibles. Y el hecho es que Aristóteles lo vio y se refirió a Dios en el libro de la Metafísica cuando descubrió que detrás de todo motor hay otro, hasta que tiene que haber uno primero que nadie lo mueve a él y que es eterno y que es él el que mueve todos los demás, solo deduciendo de la naturaleza, como Pachacútec aquí entre los incas, igual Aristóteles entre los griegos. No era menos Pachacútec, se dio cuenta de lo mismo que se dio cuenta Aristóteles. ¿Quién le mostró esta verdad? El testimonio de Dios, la revelación general, pero el que no la ve es porque detiene con injusticia esa verdad de Dios. Por eso es que me devolví y ahora volvemos acá con Agur, como Pachacútec, con Aristóteles. Ahora llegamos a este lugar. Dice: ¿quién ató las aguas en un paño? ¿Quién? Al principio queremos saber cómo. Los hombres quieren saber el cómo para escaparse del quién. Como decir, vamos a comer del árbol del conocimiento para no tener que darle cuentas al de la vida. Estoy dando a entender, hermanos, que ese es el hombre escondiéndose. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Él se dio cuenta que había un quién y ahora dice cuál es su nombre. Quizás nos hubiéramos quedado hasta ahí, pero dice: y el nombre de su hijo. ¡Wow! Este hombre se dio cuenta no solo que Dios existe, sino que tiene un hijo, porque Dios todo lo hizo por medio de su hijo. Y él descubrió esto mirando los vientos, mirando el mar, mirando la tierra, que hay un Dios, que es un quién, que tiene un nombre y que no está solo, que tiene un hijo. Eso sí es mucha luz de este rudo, este que no entiende nada, entiende más que Darwin, más que Spencer, más que Dawkins. Hoy en día este rudo entiende más que cualquiera de ellos. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Volvemos a Romanos. ¿Para qué hicimos esa digresión? Para resaltar y para confirmar el versículo 20, porque las cosas invisibles de él y su eterno poder. A esa conclusión llegó Aristóteles, un primer motor eterno que nadie lo movió, pero que es el que puso en movimiento todo lo demás, o sea, lo que es la esencia de lo que se ha dado en llamar en la filosofía y en la teología el argumento cosmogónico, o sea, ¿quién creó las cosas? ¿Quién las hizo? El asunto de causa y efecto y de causa eficiente. Tiene que ser una causa que sea capaz de producir el efecto de lo que encontramos en la vida, en el universo entero, que es
incalculables nosotros mismos, tan complejos, etcétera. Los bienes que recibimos, como dice Dios, que Él no se quedó sin testimonio dándonos lluvias a su tiempo y llenando nuestro corazón de alegría, como Pablo se lo recuerda a los de Licaonia, registrado en Hechos de los Apóstoles, por allá creo el capítulo 14. Entonces aquí están hablando de su eterno poder y deidad y claramente visibles desde la creación del mundo. Ahora dice, siendo entendidas que las cosas invisibles de la deidad se pueden entender. ¿Y cómo? Pues por medio no solo de la Biblia, eso también es otro testimonio más profundo y todavía ya a nivel del santo y luego del lugar santísimo, pero por ahora estamos apenas en el atrio. Pero estas cosas de Dios no solo se entienden por la Biblia, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, las cosas invisibles de Dios, su eternidad, su eterno poder, y también lo otro que dice allí, su eterna deidad, o sea, la divinidad, se hacen claramente visibles. Esa es la verdad de Dios, que Dios manifestó a todos los hombres. La revelación general que constituye nuestra teología natural, que tenemos que saber que existe y cuáles son sus contenidos, porque la iglesia también tiene que hacer uso de ella, como Pablo está haciendo uso aquí y está haciendo uso en el atrio. Como el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, por eso dice, la ira de Dios se revela. Dios enojado se revela contra la injusticia, o sea, que se revela también justo y se revela vivo y se revela santo. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o sea, a la luz de la naturaleza. Es el testimonio de Dios a la luz de la naturaleza, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, convencidos de pecado, no tienen excusa. Pues, y vuelve y explica, pues es lo mismo que ¿por qué? Pues habiendo conocido a Dios. O sea, que hay algo que Dios, o que de Dios se conoce, lo que de Dios se conoce por medio de la revelación general, a la luz de la naturaleza. Dice, habiendo conocido a Dios, no todo, pero algo, lo que de Él se conoce por la naturaleza, no le glorificaron como a Dios. Wow. Si conocemos a Dios, conocemos también por naturaleza, como dice Pablo, los gentiles por naturaleza hacen lo que es de la ley sin conocer a Moisés. Por la naturaleza humana conocemos a Dios en parte, no todo, por favor, no me malentienda, no todos los detalles de Daniel 11, de Ezequiel 40 y tantos, no, nada de eso, pero sí algo, su eterno poder y deidad, justicia, su enojo justo, su piedad, su derecho a ser glorificado. Porque dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, había que glorificarle. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron y le dieron gracias. Era suficiente ya para glorificarle y darle gracias con su testimonio a la luz de la naturaleza. Pero dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, que en vez de razonar bien, se envanecieron a la vanidad y a la soberbia. Les nubló el entendimiento. Esa soberbia, esa necedad, esa vanidad, dice, y su necio corazón, mientras no era necio, porque dice Pablo aquí que es necio. ¿Por qué necio? Porque el Salmo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es porque se puso necio, se le empezaron a aflojar las tuercas. Dios nos conceda cordura, no la locura, hermanos. La cordura es el temor de Dios, dice. Se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. O sea, que no estaba entenebrecido, sino que se entenebreció cuando se envaneció y no quiso reconocer a Dios, y con injusticia se opuso a la verdad de Dios. Todavía sin ser oyente del cristianismo, ni siquiera del judaísmo, basta con ser un ser humano en cualquier rincón del mundo, ya era para glorificar y agradecer a Dios. Pero dice, profesando ser sabios se hicieron necios. No eran necios, como dice Salomón. Dios hizo al hombre bueno, pero ellos se buscaron muchas perversiones. O sea, que como dice el dicho por acá, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por no querer ver le toca no ver nada. Tinieblas, dice, y cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron. La gloria de Dios era manifestada a través de la naturaleza,
Pero el pecado del hombre cambió esa gloria y en vez de adorar al Creador se empezaron a adorar a sí mismos, a los sapos, a las culebras, como los egipcios que adoraban las moscas, hasta los mismos piojos, y después les tocó un montón de moscas, les tocó un montón de piojos, o sea que los que tenían por dioses se volvieron sus propios torturadores. Como la gente que en vez de adorar a Dios adoran a Satanás, creen que Satanás los va a cuidar, les va a ayudar, y Satanás cobra muy caro los favores que él hace. Tener por Dios a los demonios es una locura, y rechazar a Dios y hacer pacto con los otros, ¿a dónde te va a llevar eso? Con justicia sufre lo que adoró, porque no adoró a Dios. Entonces dice, se hicieron necios. No te problemas, su necio corazón fue entenebrecido, se envanecieron, no glorificaron, no dieron gracia, profesaron sabiduría siendo necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ese quien que está detrás de todo, que preguntaba a Gur. La cambiaron, dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Empezaron a adorar a los hombres, se empezaron a adorar a sí mismos, a otros seres humanos, como en Corea adoran a ese gordito que casi va a producir una hecatombe nuclear. Dice que él es un dios y se inclinan allá y le adoran. ¿Será que ellos no saben la tontería que están cometiendo? Sí saben, pero se hacen los tontos. ¿Será que el régimen es tan estricto que el temor del hombre por él hace que los traten de Dios, y mientras sigan teniendo como Dios a quienes son tan solamente mortales como ellos, ¿a dónde van a ir? Van a caer presa de sus dioses. Sigue diciendo, en semejanza de imagen de hombre corruptible. No solo adoran a los hombres corruptibles, sino su imagen de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Note lo que los hombres adoran. En vez de adorar a Dios, adoran criaturas inferiores al hombre mismo. Dice, por lo cual, aquí está la razón de Dios, también Dios los entregó, o sea, los soltó. Él combatía y combatía todo el tiempo, y el hombre no quiere y con injusticia detiene la verdad. Entonces Dios lo suelta a lo que quiere, como le dijo a Balaam, no vayas, pero él quería. El Señor le dijo, no vayas, pero él quería. Ve pues. Pero cuando iba, el ángel se le puso en el camino y él no lo veía porque paró el avance de la burrita y veía más la burra que el vidente. ¿Qué cosa? Y sigue diciendo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, que si hubieran tenido en cuenta a Dios, se hubieran guardado en algo más sensato, más moral, así sea una moral natural. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí fue que entró el bestialismo, el homosexualismo, ya sea masculino o femenino, y a veces hasta con demonios, ya que cambiaron la verdad de Dios. Esa parte de la verdad estaba ahí, la verdad de Dios la cambiaron, dice, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Yo digo amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hay un uso natural, lo que cambiaron por el que es contra naturaleza. No es esto lo que ha pasado con el mundo, y ahora en vez de tener vergüenza de ser gay, pues ahora hay un orgullo gay. Debería ser vergüenza, tener vergüenza. Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con mujeres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cada extravío tiene una retribución. Los hombres quieren hacer lo que en su juventud quería hacer Nietzsche: transmutar los valores, decía él, y poner los valores que se le diera la gana. Pero luego tuvo que escribir ya al final de su vida, antes de irse al manicomio, porque se fue para el manicomio, tuvo que escribir otro libro llamado El Eterno Retorno.
Él quería poner los valores que se le diera la gana, pero se dio cuenta que tenía que comérselos, que si él establecía el orgullo, tenía que soportar el fruto del orgullo. Si establecía la soberbia, en vez de la humildad, tenían que aguantarse la consecuencia de lo que él escoge. El hombre no puede escoger lo que le da la gana. Hay un Dios que es la verdad. Nos ajustamos a él o nos desintegramos, y eso se llama debida retribución al extravío. La gente quiere decir: vamos a hacer las cosas a nuestra manera, y no sabe que se van a tener que comer las consecuencias, y cuando se las estén comiendo, ahí van a ver que Dios tenía razón. Ojalá no sea tarde. Entonces dice el verso 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, no es que no sabían, ellos saben, ellos entienden el juicio de Dios, porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Dice: habiendo entendido el juicio, ellos saben. Mire, yo he oído hablar a una antropóloga, a una profesora universitaria, hablando entre ellos, decir medio en broma, dice: como nosotros nos vamos a ir para el infierno, ellos saben que se van para el infierno. Lo dicen así, no creen en Dios, pero creen que se van para el infierno, creen que merecen el infierno, habiendo entendido el juicio. Porque ellos no son gallinas, son seres humanos, tienen conciencia y saben que están haciendo mal, y quieren decir que no, pero ellos saben adentro. Y si aquí ya lo saben, imagínense cómo será el tormento en su conciencia y en su remordimiento cuando sepan que están allá a merced de sí mismos, de sus locuras, de sus dioses, porque ellos rechazaron a Dios. A la iglesia le toca hablar estas cosas, que ellos las entiendan, y ellos las entienden. Hay que comenzar por el atrio, después conducirlos más adentro. Dios habla esto para conducirlos al atrio, el testimonio de Dios a la luz de la naturaleza. Y termino diciendo, entonces dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, que el juicio de Dios es justo. Después ya pasa a hablar un poco de los que conocen la ley, pero ese ya es otro aspecto.